presentación que les voy a... La presentación, déjenme ponerle a aceptar aquí, ya saben, cuando se graba. Esta presentación que les voy a compartir va a estar disponible para ustedes. Ajá, es decir, si ustedes la quieren, quisieran tenerla porque a lo mejor no alcanzaron a tomar algún dato y les interesa, etcétera, o porque no me dé tiempo de verlos todos y entonces algunos los vayamos muy rapidito. Si quieren, pídanme la presentación y con mucho gusto se las mando por mail, ¿no? Es cuestión de que me dejen su mail para mi asistente o lo que sea, y entonces que mi asistente se les pueda mandar por mail y que todo el mundo pueda tener acceso a la presentación y así ya es algo que pueden ahí tener a la mano. Entonces, mi idea es, voy a comenzar con la presentación que habla primero en términos generales de las ideas más modernas de la perspectiva existencial y luego iremos con algunos pensadores específicos. Ahí pues iremos con algunos más lentos, con algunos más rápido, para sobre todo quedarnos hacia el final, comentando entre nosotras y nosotros, es un poco mi esperanza, pues qué impacto les deja, qué reflexión les da, qué idea les genera, qué preguntas les genera y que podamos compartirlas juntos y juntas al final. Algo que me percaté mucho tiene que ver con las reflexiones de la época. A veces la gente me dice, oye, pero pues él existe, tal cual, esta fue la frase que me dijeron en algún momento. Me dijeron, el existencialismo, que para empezar, acuérdense de algo, aunque aquí en la exposición de repente uso la palabra existencialismo, la uso con conciencia porque hablar de existencialismo en estricto sentido, si queremos ser puristas, se refiere únicamente a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y sus secuaces. Únicamente. Es decir, muchos otros no es del todo justo llamarles existencialistas. Por ejemplo, Martin Heidegger nunca aceptó ser llamado existencialista. Martin Buber nunca aceptó ser llamado existencialista. Gabriel Marcel nunca quiso ser llamado existencialista. Y así muchos otros. Bueno, Soren Kierkegaard ni siquiera sabía que existía la palabra existencialista. Entonces, no querían algunos de ellos ser llamados existencialistas. Pero si tú les hubieras dicho, ¿y pensadores o filósofos de la existencia? Sí. Habrían dicho eso sí. Sí, soy un filósofo de la existencia, un pensador de la existencia o un filósofo existencial. Eso sí, pero no existencialista, no del existencialismo. ¿Ah? Y criticaban las ideas que eran propiamente conocidas como existencialismo, que eran las ideas de Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y sus cuates. Y digo sus cuates y no digo nombres porque algunos fueron cuates un tiempo y entonces aceptaron el nombre de existencialistas, por ejemplo, Merleau-Ponty, Albert Camus, aceptaban el nombre de existencialistas cuando eran amigos, pero luego se pelearon con Sartre. ¿Y qué creen? Dijeron, a mí no me llaman existencialista. Yo no soy de esos. Entonces, pues por respeto un poco a ellos, creo que no les llamemos existencialistas. Cuando aquí en el texto, lo que les voy a compartir, digo que tiene influencias del existencialismo, es porque me refiero específicamente a eso. Me refiero al francés, me refiero a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir y sus amigos. Pero no necesariamente a otros. Y cuando digo del pensamiento existencial, pues me refiero ahora sí a lo más amplio, que incluye el existencialismo, pero va más allá de él. Eso es un primer contexto que me parece importante que tengan. Lo segundo es que al estar repasando justamente esto, una de las cosas que me di cuenta es, todo esto era porque una persona me dijo, el existencialismo, usando esa palabra, ya está superado. No, ya está superado porque hoy en día hay otras perspectivas filosóficas que ya no son existenciales, son de otros lados. Y eso falla, esa manera de ponerlo falla en un detalle. La filosofía a lo largo de la historia han sido reflexiones de gente inteligente o con tiempo o ambas, ¿no? Para dedicarse a reflexionar sobre las situaciones actuales de su mundo, las situaciones actuales que los rodeaban. Entonces podemos ver
que el nacimiento de lo que le llamamos pensamiento existencial, si queremos irnos a Kierkegaard y a Nietzsche, ¿no?, ocurrió en un momento en donde el mundo estaba, por un lado, tratando de llegar a certezas absolutas en el conocimiento, desesperadamente tratando de llegar a certezas medibles, cuantificables, y empezaron a surgir pensamientos que decían, eso no se va a poder. O sea, no podemos llegar a absolutas certezas, a una absoluta objetivización que hay de las cosas más subjetivas que experimentamos más a nivel propiamente humano. Y entonces surgieron muchos pensadores, entre ellos Kierkegaard y Nietzsche, por ejemplo, que empezaron a no estar de acuerdo con esa línea de pensamiento. Posteriormente, vinieron otros pensadores que estaban respondiendo a una serie de tensiones en Europa, principalmente, que llevaron a que Europa se enfrascara en dos grandes guerras. Es interesante porque les llamamos guerras mundiales, pero lo cierto es que fueron guerras principalmente europeas. Principalmente fueron dos grandes guerras europeas, que sí, hubo algo de involucramiento de algunos países fuera de Europa, pero algo de involucramiento, con excepción de los gringos que ya saben que se meten en todo, ¿no? Pero algo de involucramiento de los demás. Pero el simple hecho incluso de llamarle guerras mundiales habla de algo de lo que algunos pensadores critican, justamente. Ahora resulta ser que el mundo es lo mundial, ¿no? Pero cuando ha habido conflictos en África, esos no son guerras mundiales, ¿no? Cuando ha habido conflictos en Asia, esas no son guerras mundiales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos ver parte de este eurocentrismo hasta en el simple hecho de llamarles guerras mundiales? Entonces, muchos de estos pensadores florecieron en Europa en esa época, sí. Entonces, mucho del pensamiento existencial que hoy conocemos, que hoy se divulga, es pensamiento de posguerra, de post Primera Guerra Mundial o post Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que fueron con un breve periodo de distancia entre una y la otra, y respondían a eso, respondían a un mundo que estaba en tremendo conflicto, un mundo que estaba en tremenda, además salimos de la Segunda Guerra Mundial para enfrentarnos a la Guerra Fría, a la situación de una constante amenaza de una tercera guerra mundial, además ahora con el poderío nuclear que fue evidente con Hiroshima y Nagasaki, etcétera, etcétera. Y entonces muchas de las reflexiones, por eso es que son vistas como reflexiones pesimistas, ¿ah?, porque son reflexiones de posguerra, de ese momento. Lo cierto es que el pensamiento existencial evolucionó, no permaneció específicamente en torno a la reflexión sobre la posguerra. No, se ha movido de otras maneras. El pensamiento filosófico en el mundo en general se ha movido. Hoy en día, por ejemplo, los filósofos más famosos del mundo son filósofos que reflexionan sobre política, reflexionan sobre ecología, reflexionan sobre la polarización de la humanidad en izquierda y derecha. Reflexionen sobre la polarización en pobres y ricos. Reflexionen sobre la polarización entre los que quieren ciertos tipos de gobiernos contra los que quieren otros estilos de vida, etcétera, etcétera. Esa es la reflexión principal. También la reflexión sobre la ecología, por ejemplo, está cobrando mucha fuerza también dentro de los grupos de filósofos famosos. Y recientemente, otro tema importante que ha estado empezando a hacer que filósofos surjan como muy conocidos, la inteligencia artificial. Entonces hay filósofos reflexionando sobre la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Son los tiempos. La filosofía es una reflexión sobre los tiempos. Ahora, eso no significa que no haya pensadores que todavía son pensadores existenciales a la fecha. Por ejemplo, ya tuvimos nosotros a Kevin Aho, que es un filósofo existencial contemporáneo. Filósofos, no terapeutas, filósofos, que están reflexionando sobre esos temas también. ¿Qué los vuelve existenciales? Pues una serie de características que vamos a ver a profundidad en unos momentos, pero también pues la reflexión sobre cómo eso afecta nuestra existencia singular, nuestra forma de estar en el mundo, nuestra forma de relacionarnos de manera privada unos con otros. Eso es lo que les interesa a los pensadores llamados existenciales.
que las condiciones del mundo puedan ser reflexionadas a la luz de cómo nos afectan en nuestra vida cotidiana y no simplemente cómo afectan al mundo. ¿Ah? Eso distingue un pensador no existencial de uno existencial. Pero bueno, vamos entonces a comenzar ya formalmente y para ello voy a compartirles la presentación. Déjenme ver dónde está. ¿Ah? Entonces, a ver si ahí la ven bien. Sí, ok, déjenme ahora yo fijarme a mí para que no estén viendo a cualquier persona que haga ruido como María. Está bien, María, nada más, no te preocupes. Y ahora poner aquí. Bueno, yo me voy a quedar ahí chiquito, ¿les parece? Acabo que aquí me ven un poco más grande. Okay. Perfecto. Bueno, entonces decidí o elegí llamarle a esta presentación Nosotros, pensadores existenciales, justamente como para dar un mayor peso a lo otro. Y entonces, vamos a avanzar. Es que, güey, ¿dónde estoy? Ahí está. Bueno, lo primero es que hay una inmensa diversidad de pensadores existenciales que normalmente no tomamos en cuenta. Por ejemplo, aquí más allá de las figuras canónicas, ¿no? La perspectiva existencial se ha ido enriqueciendo por una vasta gama de voces de diversas procedencias y perspectivas. Les comparto aquí algunos de los que tomé en cuenta para esta presentación. ¿Lo vas a leer, verdad? Sí. Ok, sí. Franz Fanon, Lewis Gordon, Simone Weil o Weil, María Zambrano, Gloria Anzaldúa, porque quise incluir mujeres propositivamente, por supuesto, hay mujeres pensadoras existenciales que están haciendo un trabajo importante y es importante tomarlas en cuenta. Quise incluir a dos que sí son como más comunes en el canon de pensadores existenciales, pero que muchas veces en los estudios terapéuticos se excluyen, y son Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, pero también María Lugones, Keiji Nishitani, Lev Shestov, Sergei Rubinstein, Mijail Bajin, Paulo Freire, entre otros. Por supuesto, aquí podría haber puesto a Kevin Ajo, pero a propósito lo excluí para hablar de otros, ¿no? Pero también quería pensé en que podría haber incluido a otro que él se llama neoexistencial, ¿no? Que se llama no sé si es Gabriel Marcus o Marcus Gabriel, no sé cuál es el apellido y cuál es el nombre, ¿no? Porque pues Marcus y Gabriel, pues cualquiera de los dos podría ser nombre o apellido, entonces no sé cuál es cuál, ¿no? Pero Marcus Gabriel o Gabriel Marcus, ¿no? Y que por cierto es un hombre que estuvo en México hace un año, lo trajo el TEC de Monterrey a dar una charla en el TEC de Monterrey, etcétera. Bastante interesante, tiene un par de libros muy interesantes este autor, que no sé cuál es el apellido, ¿no? Bueno, continuamos. ¿Qué define entonces a un pensador existencial? Bueno, hay muchísimas características que lo definen, pero algunas de las que me parecieron más relevantes y que se las voy a leer. La primera y la más importante es el eje en la existencia, es decir, el centro de gravedad de su pensamiento, al menos en una parte relevante de su obra, debe ser la existencia humana. Por ejemplo, pensando en Heidegger, una época de su pensamiento, su eje fue la existencia humana. Después se movió, pero sin duda una parte relevante de su obra es la existencia humana. Entonces, esa es una de las características, el eje en la existencia. Una segunda característica es la existencia relacional. Y es que la existencia se entiende en términos relacionales como un ser en el mundo, es decir, inherentemente conectado al entorno. Otra característica es la idea de la incertidumbre y el devenir. Es decir, que para todos estos pensadores, la existencia es vista como incierta, fluida y en constante proceso de transformación, nunca estática. También son pensadores que les interesan las relaciones interpersonales.
las interacciones y relaciones con otros son fundamentales para una comprensión profunda de la existencia individual. Es decir, es muy difícil poder entender la existencia de cada uno de nosotros aislándola de sus relaciones con los demás. Otra idea es la idea de la existencia situada. Y es que se encuentra siempre en un contexto histórico, en un contexto sociocultural, en un contexto personal específico de nuestra familia, nuestra educación, un poco al inicio de esta charla en lo que estaban llegando antes de arrancar propiamente, estaba platicando con Héctor de nuestras historias en la secundaria y en la prepa, y Jan también nos preguntaba si habíamos sido ñoños o no, etcétera. Entonces, toda esa es la historia personal, que es parte de este contexto de la existencia situada. También son autores que suelen hablar de mito existencial. ¿En qué sentido? En que la situación existencial funciona como una especie de prisión, porque es algo ineludible. La situación existencial es algo que no puedes evitar, solo puedes responder. Y claro, tienes libertad en el sentido de cómo responder, pero hasta cierto punto, porque hay una serie de situaciones que están ahí y que no puedes evitar, como el hecho de tener un cuerpo, por ejemplo, ¿no? Y responder desde ahí. También son teóricos que hablan de tensiones constantes. Hablan de que existimos en un estado de tensión permanente que rara vez se resuelve por completo. Y que cuando se resuelve por completo es temporal. Solamente durante un ratito se resuelve por completo, porque en un ratito ya estábamos otra vez en tensión. Y todos estos pensadores hablan de que la angustia es la respuesta emocional más común a la situación existencial. Entendida la angustia, porque hoy en día entendemos angustia como algo negativo, pero los pensadores existenciales no entienden angustia como algo negativo. Es un estado neutro, pero de intensidad. Un estado neutro de intensidad emocional que puede llevarnos a algo positivo o a algo negativo. Pero es un estado neutro. A mí me gusta decir, ¿no?, siempre que la angustia es el grito de tu alma que te dice, muévete. Si se fijan, las personas cuando están angustiadas tienden a tener movimientos, ¿no? O las piernitas, ¿no? Están moviendo la pierna, ¿no? O las manos, o mordiendo algo, o las uñas, o el pelo, o caminando de un lado para otro, etcétera. Las personas cuando tenemos angustia necesitamos movernos, porque la angustia es como un grito del alma, usando esa metáfora, que nos dice, muévete. Solo que a veces nos movemos a lo pendejo. No, hay diferentes maneras de moverse. Y entonces la idea es, pues podemos buscar movernos de mejores maneras. Estos 8 características, yo lo que veo es que todos los pensadores existenciales tienen por lo menos 5 de estas 8, aunque aquí me sentí en el DSM, ¿no? Diciendo, si tienes 5 de las 8 presentadas, entonces por lo menos 5 de estas 8 tienen todos los pensadores existenciales, y muchos de ellos las 8. Bueno, pero ¿de qué hablan los nuevos existenciales, los nuevos pensadores existenciales? Hablan de algo que le llaman de un colonialismo epistémico. Son muchas letras, ustedes, pero por eso les dije que se les van a tener para ustedes. Voy a leerles un poco lo que dice aquí. Sí. El colonialismo no solo oprime físicamente. Fíjense qué interesante. No solo ocupa la tierra y los cuerpos. Muchas veces pensamos el colonialismo como algo que ocupa la tierra y los cuerpos, sino que también tiene una dimensión menos visible y más persistente. Configura el pensamiento, configura la percepción. Ya no sé si se escribe percepción así. Sí. No se escribe así, ¿verdad? Seguro que no. No. Ustedes disculpen. ¿Cómo que? No, Perdón. Terminé ayer en la noche, entonces. Ustedes disculpen, ok. Bueno, configura el pensamiento. Si de pronto la vi y dije, chinga, como que no me pareció muy bien. Para mantener la atención, exacto. Configura el pensamiento, la percepción y la imaginación. Impone estructuras de conocimiento que dictan criterios, marginan y devalúan las formas de comprender el mundo, de pensar y de saber
de los colonizados. Es decir, hay formas de saber, formas de conocimiento que son valoradas y quedan otras devaluadas. Y entonces, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, la medicina alópata tradicional es un conocimiento que devalúa la medicina tradicional china. Por ejemplo, la gran mayoría de médicos alópatas consideran que la medicina tradicional china es una estupidez. O la homeopatía, etcétera. Entonces, con una enorme facilidad se devalúan o se hacen a un lado otro tipo de conocimientos. Bueno, vemos aquí entonces que la imposición de sistemas de conocimiento y pensamiento eurocentristas como la única forma válida de conocimiento, descalificando otras epistemologías, cosmovisiones y narrativas. Fíjense, déjenme vamos a aceptar a esta persona ya. La ciencia racional se considera la única forma válida de producir conocimiento. El mejor ejemplo que tenemos en psicología es aquello de las teorías centradas en evidencias. Hoy en día empieza a ponerse muy de moda y quieren hacernos creer que la única forma válida de hacer una psicoterapia, de hacer terapia, es si es una terapia basada en evidencias. Como si basarse en evidencias fuera la única forma válida de producir conocimiento. Cuando justo la perspectiva existencial habla de la experiencia como forma de conocimiento. Por ello es que de entrada la perspectiva existencial no puede ir con esta idea de la validación por evidencias, porque la validación por evidencias es una validación estadística que busca la generalización, mientras que la perspectiva existencial busca la particularización de la experiencia de cada uno. Entonces, estamos parados en dimensiones diferentes. Pero esto se complica por algo que los pensadores existenciales actuales de estas líneas comentan que le llaman la internalización de la inferioridad, perdón, pues inferioridad dos veces, por parte de los colonizados, lo que lleva a la negación o invisibilidad de sus propias culturas y sistemas de conocimiento tradicionales. A mí me ha ocurrido muchas veces, me sigue ocurriendo. Tengo mucho más facilidad de acceso a un texto escrito por un autor norteamericano que a un texto escrito por un autor mexicano. Es interesante, porque las editoriales, las librerías, es más fácil que acepten vender un libro de un autor norteamericano que de un autor latinoamericano. Déjenme decirles que incluso lo sufrí cuando estaba publicando mi libro de terapia existencial, que, por cierto, si ustedes gustan, pueden conseguirlo aquí en la mesa que está ahí afuera. Bueno, cuando terminé ese libro, lo llevé a la editorial que, estando yo estudiando psicología, era la editorial que publicaba más libros de psicología, editorial Paidós. Así que llevé mi texto a editorial Paidós y les dije, quiero darles este texto para ver si les interesa publicarlo. Y su respuesta fue, no estamos publicando libros de autores latinoamericanos que no sean argentinos. Esa fue su respuesta. Ni siquiera me lo recibieron para leerlo. No estamos publicando libros de autores latinoamericanos, con excepción de argentinos. Entonces, es más fácil comprar un libro de un autor norteamericano que de un autor mexicano. Va a empezar porque no los venden, no los publican. Entonces, esa es parte de la internalización de la inferioridad. Ya lo vivo como algo natural. Es algo natural voltear hacia esos conocimientos y cegarme a los conocimientos más propios que también están entre nosotros. Por ejemplo, los saberes indígenas, africanos, orientales, se identifican con superstición, mitología o lo subdesarrollado. Entonces, los saberes indígenas, porque hay saberes indígenas, por supuesto, en México tenemos un montón de saberes indígenas, pero son vistos de inmediato como subdesarrollados o supersticiones. Asimismo, hay una serie de lineamientos sutiles, que dictaminan qué es lo importante a saber, qué se debe ver, escuchar,
sentir, desear e imaginar. Yo no estaba así, se lo di a mi asistente a que me los pasara y algo le hizo porque no estaba con tanta palabra repetida. Bueno, no importa. Clasificando lo bello, lo científico, lo civilizado, lo útil y lo verdadero, nos conducen a pensar siempre en los mismos parámetros, dentro de los mismos límites, en la misma periferia. Y entonces el poder colonial se internaliza y se convierte en el criterio para saber qué es verdadero, qué es deseable, qué es moderno, más allá, qué es racional. Entonces, estos criterios eurocentristas son los criterios para decidir qué es verdadero, qué es deseable, qué es moderno, qué es racional, pero lo peor de todo, para saber qué se espera. Es decir, ¿qué puedo esperar de ti? ¿Qué puedo esperar de tu crecimiento? Etcétera. Es un criterio eurocentrista. Es muy curioso porque ayer di una clase para un instituto en Australia sobre la mirada existencial de las teorías del desarrollo infantil. Y justo una de las cosas que me encontré leyendo también a estos teóricos de la perspectiva existencial que critican las teorías del desarrollo infantil, es que con las teorías del desarrollo infantil tú no estás únicamente describiendo, sino estás prescribiendo. Es decir, estás diciendo qué es lo que se espera que un niño viva más adelante. No solo lo que los niños viven, sino lo que esperas que vivan. Y entonces, si los niños no viven eso que la teoría dice, puedes pensar que el niño está defectuoso, patológico, deficiente, en algún tipo de falla. Y hay que tratarlo de arreglar, evidentemente, para que se ajuste a esos criterios, que resulta ser que son criterios creados, la gran mayoría de ellos en las teorías del desarrollo, pensando en niños, para empezar, no en niñas, niños, blancos, de Estados Unidos o de Europa y de niveles socioeconómicos medios, altos y altos. Y con esos criterios se quiere mirar a todos los demás. Entonces, el poder con esto ya no se impone desde afuera, sino que, como decíamos antes, se internaliza, moldeando la percepción misma de qué es lo inevitable. Ok, entonces, parte de lo que hablan estos pensadores, fíjense, dicen que tenemos que conquistar nuestra interioridad, que tenemos que recuperar la conquista de la interioridad. Y dicen que la conquista de la interioridad es la conquista de la subjetividad, de la experiencia propia, que nuestra experiencia sea una experiencia propia y no una experiencia que busca copiar lo ajeno. Entonces, ¿qué tenemos que tener atención para poder tener esta reconquista de la interioridad? En cómo la sociedad nos presenta estructuras simbólicas que organizan la experiencia. Son estructuras que canalizan nuestra atención, por un lado, y que jerarquizan el sentido. Es decir, nos dicen qué es lo más importante, qué es lo menos importante, etc. Entonces, ejemplos. Un reloj. Esta es una estructura simbólica que organiza nuestra experiencia. Porque nos ha dicho cómo se divide el tiempo. Y ojo, no todo el mundo vive el tiempo de la misma manera, pero esto nos obliga a tener un cierto orden, lo cual, por supuesto, fija ritmos de sincronización colectiva. Lo cual está muy bien, qué bueno que podamos sincronizarnos colectivamente, fabuloso. Pero al mismo tiempo nos estructura la atención. Yo, en lo que llevamos de nuestra conversación, les confieso, ya volteé a ver 2 veces el reloj para ver cómo voy de tiempo, para ver si me tengo que apurar o si tengo tiempo para disgregar un poco más en lo que les voy diciendo, etcétera, etcétera. Eso se convierte en algo que rige nuestra existencia, que rige nuestra vida, una estructura simbólica propuesta por una cierta cultura, nos rige nuestra vida cotidiana. Un segundo ejemplo es una agenda. La mayoría de nosotros hoy en día lleva una agenda, ya sea en su teléfono, en su computadora o en papel, como la quieras llevar, pero la gran mayoría de nosotros lleva una agenda.
Yo tengo algunos amigos, colegas terapeutas que dicen estar liberados del asunto actual porque llevan su agenda en papel, porque no llevan su agenda en electrónico, entonces se sienten liberados del peso de opresor. ¿Pero qué creen? La agenda misma, la misma agenda ya presupone una noción de responsabilidad internalizada, una manera de entender qué significa ser responsables. Es hacerle caso a lo que la agenda dice, cumplir con cada una de las citas que vienen ahí en tiempo y forma, etcétera, etcétera. También necesitamos poner atención en las tecnologías culturales, porque moldean flujos de energía, de afecto y de pensamiento. Son los sistemas de creencias, los marcos narrativos, la gramática de la legitimidad, es decir, lo que nos dice qué es lo legítimo y qué no. Lo peor es que las tecnologías culturales determinan lo pensable, determinan lo decible y determinan lo realizable. Ejemplo, los rituales de duelo. Fíjense, los rituales de duelo hoy en día en nuestra cultura son diferentes en Galloso que en el pueblito de Oaxaca. No son iguales. Es como si hoy en día las funerarias nos imponen cómo debemos vivir el duelo. ¿Cuáles son las formas en que tenemos que acercarnos a un duelo? Nos dicen las horas, nos dicen cómo debe de ser, que si está la caja, o sea, el ataúd, etcétera, etcétera, las flores, dictaminan toda una cultura acerca de cómo debemos vivir una pérdida. Y entonces una persona se siente mal si va a ir a un funeral, a una funeraria, y no se viste de negro. Uy, no, ¿cómo voy a ir si no estoy vestido de negro? Y entonces empiezan a establecer una serie de criterios de lo correcto o lo incorrecto hasta para vivir un duelo, hasta cómo experimentar una pérdida. Esto me pareció tremendamente importante, genera arquitecturas de sentido. Y estos son términos que están presentes en los textos de estos pensadores que les dije antes. Son términos que proponen ellos. Las arquitecturas de sentido. Entonces dicen, las arquitecturas de sentido son sistemas conceptuales de creencias y significados que nos llevan a pensar las cosas, a pensar la vida, las relaciones y lo importante dentro de ciertos esquemas que le dan sentido y que se transmiten por educación, religión, derecho, administración, psicología. Por ejemplo, las teorías del desarrollo, las teorías de la personalidad, las teorías de la psicopatología. Son arquitecturas de sentido. Son formas que nos marcan qué es lo válido, qué no es válido. ¿Cuáles son las formas correctas de comportarnos? Correctas, diagonal, sanas, ¿no? ¿Y cuáles son las no sanas? O sea, ahorita me acordé de algo que decía Todd Dubose. Todd Dubose decía, antes recurríamos, la moral estaba basada en la religión. La moral estaba basada en lo bueno y lo malo según lo que dictaba la religión. Pero hoy en día parece que la moral está dictada por la medicina. Es lo sano y lo enfermo. Lo moralmente adecuado es lo saludable. Lo moralmente inadecuado es enfermo. Y entonces, si quieres criticar a alguien, encuentra un diagnóstico psicopatológico para poderlo criticar tranquilamente. Porque eso valida tu manera de hablar mal del otro. Exacto. Tóxico, narcisista, sociopático, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, además, otra arquitectura de sentido que estos pensadores señalan es la individualidad. La idea de que es importante que destaques por encima de otros. Esa es una arquitectura de sentido. La idea de que es importante destacar por encima de otros. Otra arquitectura de sentido muy presente en la actualidad, la meritocracia. Esfuérzate y entonces tendrás éxito. Si tú estudias mucho, vas a tener éxito. Y ja, ja, ja. También retoman algunas ideas de algunos pensadores posmodernos.
Por ejemplo, esta idea de la recuperación del pensamiento débil, que va más allá de los márgenes, es una idea de Gianni Vattimo. Vattimo es un pensador postmoderno, pero muchos de los pensadores existenciales sienten como afinidad con algunas ideas de los postmodernos como Vattimo. Entonces hay un mexicano llamado Rodrigo González que tiene una frase que dice: no basta con imaginar proyectos emancipatorios si estos operan bajo las arquitecturas simbólicas heredadas del sistema. Es súper interesante esta idea. No es suficiente proponer nuevas ideas para la psicoterapia si continúan desarrollándose dentro del paradigma del individualismo, del dualismo cartesiano o de la moralidad reparadora que impone la búsqueda de una supuesta mejoría. Entonces, se desarrollan nuevas teorías terapéuticas, pero siguen bajo el mismo pinche esquema. Entonces, seguimos repitiendo y prolongando ese mismo esquema, esa misma forma de funcionamiento. Entonces, varios de los otros pensadores existenciales nos invitan a reapropiarnos de nuestra experiencia, comenzando por reconocer cómo incluso nuestra propia experiencia se encuentra colonizada. Fíjense, eso de reconocer que nuestra propia experiencia se encuentra colonizada es lo que Husserl proponía con su método fenomenológico. Si ustedes recuerdan, regresé, perdón. Ya no sé cómo irme a la siguiente. Ahí está. Perdón. Husserl proponía que para empezar toda investigación necesitábamos, lo primero que tenías que hacer era voltear a ver tus propios prejuicios. Era voltear a ver cómo no puedes acercarte a nada ni a nadie sin vacío de prejuicios. Es imposible. No, por muy fenomenólogo que seas, estás cargado de prejuicios. Es en todo momento. No te puedes quitar tus prejuicios. Pero lo que sí puedes hacer, y ese es el principio del método fenomenológico, es reconocer que estás cargado o cargada de prejuicios. Tratar de reconocer cuáles son tus prejuicios para tratar de dialogar con la realidad o con tu experiencia o con la experiencia del otro sin imponer tus prejuicios como sinónimo de la realidad, sin imponer tus creencias como que de eso se trata la vida del otro, de eso se trata lo que debe de hacer, etcétera, etcétera. No me las voy a poder quitar, pero justo decía, pero réstale autoridad, réstale poder a eso que impone sobre otros. Entonces, ahí voy. Busquen recuperar. Alguien por ahí necesita que apague su micrófono. Aló. Ah, ya. Gracias, Alonso. Ok. Y eso, bueno, recuperando nuestra experiencia encarnada, relacional, con apertura para el misterio y sin buscar cambiarla, sino simplemente permitiéndole ser como es. Esa es la actitud fenomenológica básica. Buscar permitir a lo otro seguir siendo lo otro y no tratar de convertirlo en lo mismo que yo ya pensaba, que yo ya sabía, que yo ya creía, etc. No va para el otro lado, ¿no? Oh. No. Ya no sé cómo regresar a donde tengo que regresar. Bueno, terminamos. Esperen un momentito, déjenme, ya no sé qué hacer aquí. Pobre Alonso. Pobre Alonso. Todo por Alonso, exacto. Ahí. ¿Sí lo ven? ¿Todo el mundo? ¿Sí? Quitas. Este lado no. Bueno. Déjenme hablarles del primero de estos que más me impactan. Este es uno de los pensadores que más me han impactado. Porque además, durante esta investigación, se llama Frantz Fanon. Él vivió entre el 1925
en 1961, es una vida corta. Y Fanon fue un psiquiatra, filósofo y revolucionario nacido en Martinica. Su obra entrelaza la filosofía existencial, la fenomenología, el psicoanálisis, el marxismo y la lucha anticolonial. Un lector crítico de Sartre y Merleau-Ponty, pero llevó la filosofía existencial a terrenos que ellos no habitaron, porque especialmente quiso pensar la filosofía existencial en términos del cuerpo negro, la opresión colonial, la violencia estructural y la deshumanización institucionalizada. Es considerado uno de los grandes pensadores existenciales, pero casi no aparece en ningún libro de filosofía existencial. Es algo tremendo. Y ahora que he estado repasando algunas de las cosas que dice Fanon, son de verdad, dices, ¡wow! ¿Y cómo? O sea, ¿cómo? De las ideas que les presenté antes, pero sentí que era importante decirlas antes, son de Fanon, son propuestas por él. O sea, era un pensador picudísimo, de mucha altura, pero tenía un problema, dos. De Martinica, primer problema, y negro. Eso es terrible. Bueno, él habla mucho también de... Tampoco le publicaban libros, exacto. De la experiencia encarnada del racismo. Dice que desde una perspectiva fenomenológica, describe cómo el sujeto negro, y aunque habla del sujeto negro, no está tan distinto del sujeto indígena o incluso del sujeto latinoamericano. Que déjenme decirles algo que me ha parecido interesante. Es una disgregación, pero que a mí me fue muy interesante. Fui a un congreso en Estados Unidos hace un par de años. Y en algún momento la persona estaba en un taller como para unas 200 personas, y entonces quería hacernos ver, de buena onda esta persona, una mujer, quería hacernos ver las diferencias en el grupo. Y entonces de pronto dijo, los blancos de este lado y los negros de este otro. ¿Ah? Y habíamos como unos 10 que éramos más o menos así morenitos como yo, ¿no? Y nos quedamos un poco viéndonos como de, ¿a dónde nos toca? ¿No? Así como, a chingar, ¿no? Porque nosotros somos los negros más negros que nosotros, pero los blancos más blancos que nosotros también, ¿no? Entonces, a chingar, ¿para dónde? Y ella nos dijo, ustedes pónganse los negros. Sí, claro. Ajá. Entonces dije, wow, acabo de descubrir que soy negro. ¿No? Wow, ¿no? Interesante, ¿no? Porque, bueno, ella no lo hacía desde un querer tratarnos mal, pero es una estructura de significado, una arquitectura de sentido. ¿Cómo lo piensas? ¿Ah? Todo lo que no es pálido es negro. ¿No? Bueno, ¿cómo? Bueno, dice, Fanon describe cómo el sujeto negro no accede al mundo como presencia neutral, sino marcado, cosificado, mirado desde afuera. Eso es un poco lo que a mí me ocurre en ese congreso, ¿eh? Es cuando esta mujer nos dice, no era yo solo, nos dice, pónganse negros, ajá, para mí fue como, ay, güey, así nos ven. O sea, nos ven como negros. ¿Ah? Entonces fue para mí como, wow, todo un pinche descubrimiento para mí, ¿no? Sí. Es terrible. Ellos decían colored people. Sí, 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 sí. Acá, los colored people. Sí, acá los colored people, exacto. Entonces dice, el cuerpo negro no es un cuerpo vivido libremente, sino un cuerpo expuesto, deformado por la mirada blanca. El racismo fractura la experiencia de ser en el mundo. Otro concepto del que también habla Fanon es lo que le llama la desposesión del yo. Fanon analiza cómo la colonización
y acuérdense, la colonización también epistémica, la colonización del pensamiento, roba al colonizado su derecho a nombrarse, a narrarse, a existir desde sí, porque tenemos que existir en comparación con esos otros, que son distintos, pero a lo que se supone que tendríamos que parecernos. En algunas, la última vez, que ya fue hace mucho tiempo, que fui a una peluquería, me acuerdo que tenían revistas, ¿no? Como para ver los cortes de cabello y poder elegir algún corte de cabello. Y todos los modelos que aparecían en la revista, todos eran blancos, muy blancos. Interesante. Y desde ahí tienes que elegir, ¿no? Yo quiero que lo cortes como él, como él. Hasta en cómo nos cortamos el cabello. Estamos buscando ser como otros. Dice, el colonizado vive en una tensión desgarradora. Ser el mismo es ya ser lo que el sistema niega o degrada. Entonces, bueno, Fanon es uno de los principales críticos del colonialismo epistémico, del que hablaba anteriormente. Un tipo interesantísimo. Tiene un par de libros traducidos al español, o sea que búsquenle porque es interesante. Lamentablemente, pues murió en los 60s, entonces todavía puede ser que lo sientas, que siendo un poco viejo el texto. Otro, Lewis Gordon. Interesantísimo. Este es tan agradable, Luis, tan agradable. Está vivo, nació en el 62. Aquellos de nosotros que vayamos al Congreso, al próximo Congreso Mundial de Terapia Existencial en Denver, ojalá hagamos un buen grupo para ir a Denver al Congreso. Vamos a poder convivir con Luis, él está invitado al Congreso. Es un tipo súper interesante, ¿no? Hoy en día está nacionalizado gringo porque eso le facilita un montón de cosas, por supuesto, ¿no? Pero él bromea mucho con lo siguiente. Fíjense, nació en Jamaica, es negro y es judío. Entonces, él bromea diciendo, no, o sea, a mí me tocó, bueno, todas las minorías posibles, ¿no? Además, bueno, me cae muy bien porque es músico de jazz, ¿no? Es un gran músico de jazz, Lewis Gordon. Y es reconocido por su trabajo en filosofía africana, en fenomenología, filosofía existencial y teoría crítica de la raza. Es el fundador de un campo, él lo llama así, ¿no? Él llama a su campo afropesia existencial, ¿no? De la afropesia existencial. Y es pensamiento existencial africano. ¿Ah? O también le llama a veces existencialismo negro. Y tiene estudios de diferentes pensadores africanos, que son pensadores de la existencia, porque cubren por lo menos 5 de las 8 características que les mencioné anteriormente. Y que son pensadores africanos, que obviamente nadie quiere publicar. Él también analiza la experiencia vivida de la negritud y la resistencia a la opresión. Habla, por ejemplo, de que el problema de lo humano, dice, el concepto de humano ha sido históricamente racializado y excluyente. La obra de Gordon busca descolonizar la idea de humanidad, afirmando la plena agencia y subjetividad de aquellos marginados por las estructuras de poder. La existencia es emocional, encarnada y relacional. Paréntesis, si alguien busca quiere que le mande las diapositivas, nada más le voy a pedir que me dé porque mi obsesión no me permite entregarlas con tanta, no sé qué pasó porque hay palabras que se repiten, entonces para que lo tengamos todo. ¿Me escuchas de aquí? Sí, escucho. Ya no los Ya lo envié. Yo ya lo envié. No, quiero hacerle varias correcciones. Vale, entonces esperen a la siguiente versión. Entonces, pero ya aquí eso se envía por WhatsApp. No. Eso se envía por WhatsApp, es que por correo no. Pero bueno. No. Pero no. ese mensaje. Eliminen el mensaje, les volverá a llegar. Va.
Bueno, ok, sigamos. Continuemos. También nos habla de filosofía para la liberación. Lewis Gordon, en su pensamiento, es una invitación a la responsabilidad radical y a la acción. Propone una filosofía comprometida con la descolonización del conocimiento y la lucha por la justicia, desde las experiencias y epistemologías de los pueblos oprimidos. Entonces, lo fantástico de Lewis Gordon es que trata de hacer filosofía a partir del pensamiento de los pueblos oprimidos y a partir de ese pensamiento hacer filosofía existencial. Entonces, es un tipo brillante, Lewis Gordon. Habla de la mala fe racial. Ampliando el concepto sartreano de mala fe, Gordon lo aplica a las dinámicas raciales. Describe cómo el racismo impone una identidad predeterminada, llevando a los oprimidos a vivir de forma desapropiada y a los opresores a evadir su responsabilidad. También habla de la libertad como ruptura del colonialismo epistémico. Entonces habla de esto de reapropiarse de la interioridad, reapropiarse de sí mismo y vivir fuera de las categorías impuestas. También es algo de lo que promueve mucho Lewis Gordon y que se crea entonces una filosofía viva, vinculante, o sea, que genere vínculos, y encarnada, que esté comprometida con la vida y con la comunidad y con el mundo por venir. Quiero compartirles un poco más de Gordon porque hay algo súper interesante en su postura. Es una de las cosas que a mí más me gustaron, más me interesaron. Y es lo que él le llama diferentes formas de invisibilidad. Dice que hoy en día tenemos diferentes formas de promover, de no ver a otros o de quedar en la invisibilidad, de ser invisibles. Entonces dice que una es la invisibilidad ontológica. Sé que a veces se trata al otro no como un quién, un sujeto, sino como un qué, un objeto. Esa es una forma de invisibilidad, pero no es la única. También hay una invisibilidad, difícil la palabra, ¿no? Una invisibilidad afectiva. Cuando se le dice al otro, tus emociones no importan. Es como, a ver, piensa bien. ¿Ah? Tus emociones no importan. Pero también hay una invisibilidad existencial. Cuando la persona se le transmite el mensaje de que no es capaz de soñar, de crear, de imaginar o de vivir con sentido, que solo puede colaborar o rellenar un espacio. Solamente puedes estar aquí, pero calladito te ves más bonito, ¿no? Porque no puedes pensar, no puedes opinar, no puedes crear, no. Solamente es importante que ocupes el espacio. También la invisibilidad de cantidad, que él dice afecta principalmente a la raza, a lo racial. Dice, no cuentas. Los estudios que se universalizan son estudios realizados a población blanca anglosajona. Lo que les decía hace ratito de las, por ejemplo, de las teorías de la personalidad, etcétera. Hacen estadísticas, pero en esas estadísticas no están contando a los marginalizados. No, están contando solo a cierta parte de la población. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que es una minoría? Sí, pero que en México, algo que mucha gente dice, no, en México no. Pues sí, que en México hay población negra y no haitianos. No. Que ya llevan varias generaciones naciendo y creciendo y viviendo en México. En Veracruz hay población negra, ¿no? Exacto. Entonces, hay negros en México, pero es muy poco común que la gente diga, en México no hay negros. Ajá. En Chiapas, en Mérida también hay gente negra. ¿Ah? Y que no son que vinieron de Cuba. No, que ya llevan varias generaciones viviendo en México. Sí. El primer presidente de Guerrero fue afromexicano. Por ejemplo. Ajá. Entonces, hay población negra en México, pero está muy invisibilizada. Pareciera que no hay. Ajá. Entonces, eso es otra de las situaciones. Pero también, esa me llamó mucho la atención, es la invisibilidad del tiempo futuro. Porque confieso que yo la he tenido muchas veces. Dice, especialmente con los indígenas. Solo se les permite pertenecer al pasado. Cuando pensamos en los mexicas, pensamos en el pasado.
Pero ¿saben que hay mexicas hoy en día? Hay comunidades que no fueron de todo colonizadas y que viven en los alrededores de la Ciudad de México, en áreas urbanas, y que son poblaciones racialmente y culturalmente todavía fuertemente mexicas, que hablan náhuatl. Y así hay otro tipo de comunidades indígenas en todo el mundo, pero en nuestro país tenemos comunidades indígenas en la actualidad. Pero cuando pensamos en los indígenas, pensamos en ellos en el pasado. Son nuestro pasado. Pero no son nuestro pasado, nuestro presente y seguirán siendo nuestro futuro. Pero se les invisibiliza en el futuro. Como si no pudieran pertenecer al futuro. Al futuro solamente pertenece el hombre tecnológico. Y en nuestro país no es así. En el mundo, pero digamos en nuestro país. Sí, Pero también hay indígenas que nos invisibilizan a nosotros. Por Eh, ejemplo, en Colombia hay unos indígenas que son como muy importantes, que tienen mucho conocimiento y no permiten que el hombre blanco entre a su montaña y nos llaman hermanos menores, nos invisibilizan. Porque nos creen incapaces intelectualmente, emocionalmente, psicológicamente. y a lo mejor tienen razón, eso es lo peor, ¿no? Es porque lo que ocurre es que hemos arrasado con muchas de estas poblaciones y necesitan defenderse de alguna manera. Sí. Pero no creo. Yo creo que necesitamos dialogar. Pero nosotros no dialogamos, Lourdes. No llegamos a dialogar. O sea, es la gran mayoría de los casos no llegamos a dialogar. Mira, yo fui terapeuta de un hombre que trabajó 35 años con la población tarahumara. Y lo que él me decía es que es súper interesante porque la población tarahumara es una de esas poblaciones que no quiere mucho que ver con nosotros. Y justo lo que él me contaba es que es una población muy interesante porque cada vez que el gobierno mexicano ha querido ayudarles, ¿no? Llega el gobierno mexicano y los quiere ayudar y entonces les quiere poner una presa, ¿no? Y entonces ellos dicen, y no queremos una presa. Es porque su manera de ayudarnos es según lo que ustedes creen que nosotros necesitamos. Su manera de ayudarnos es venirnos a traer lo que ustedes creen que nosotros deberíamos de tener. Entonces, nos traen formas de sembrar que ustedes creen que nosotros deberíamos de tener. Nos traen formas de alimentar a los animales que ustedes creen que nosotros deberíamos de tener. ¿Y por qué no nos dejan que nosotros tengamos nuestras formas? Entonces, sus ayudas, sus formas de estar con nosotros son súper colonizadoras. Entonces, no los queremos aquí. No les queremos aquí. Entonces, él me contaba cómo a él, viviendo entre la población tarahumara, le costaba muchísimo trabajo tener conversaciones con los líderes. Mucho trabajo. No lo aceptaban fácilmente tener conversaciones con él, ¿no? Me contó que en una ocasión, uno de los un líder tarahumara aceptó reunirse con él porque lo había soñado, el líder. Entonces, él llevaba meses pidiendo una cita con él. Nada. Y luego finalmente le dieron la cita. Y le dieron la cita porque el tipo lo soñó. Entonces, como el tipo lo soñó, le dio la cita. Dice que este gran líder tarahumara llegó con una Coca-Cola, con dos Coca-Colas, de botella de cristal chiquitas, pequeñitas. Con dos Coca-Colas pequeñitas, se sentó frente a él, le dio una, se quedó con otra, y él, mi paciente, le hizo algunas preguntas, le hizo algunos comentarios, a lo que el líder tarahumara solo hacía y tomaba Coca-Cola. Y tomaba Coca-Cola. Y cuando acabó, se despidieron y el gran líder se fue. ¿No? Y que no dijo una sola palabra. No sola palabra. Y en la lengua que se entendía, ¿no? Etcétera. No dijo una sola palabra. Y lo que él me decía es, para mi perspectiva, mira, Jiki, para mi perspectiva, esa reunión es algo completamente extraño, completamente raro, no la entiendo. Pero después me enteré que para él había sido una reunión muy fructífera.
había sido una muy buena reunión. Tenemos otras maneras de pensar. Pensamos que lo que ellos necesitan, que lo que ellos deben vivir son cosas diferentes de las que ellos creen que deberían vivir. Y a huevo queremos imponerles las nuestras. Entonces, eso pasa un montón. Que queriendo ayudar, estamos sutilmente imponiendo. Y entonces, por eso es que muchas de estas comunidades a veces se resisten. Bueno, también, además de la invisibilidad del tiempo futuro, está la invisibilidad de la voz. Ya estoy siendo esclavo de mi reloj. Invisibilidad de la voz, especialmente con las mujeres y otras voces marginadas como la población queer, por considerarlas carentes de legitimidad discursiva. Lewis Gordon dice, muchas veces se considera que la mujer no tiene una legitimidad en el discurso, y mucho menos otro tipo de poblaciones como la población queer, ¿no? No es legítimo su discurso, entonces se le invisibiliza, no se le escucha. Y la invisibilidad epistémica, en donde los saberes de los invisibilizados no tienen valor ni peso, no son tomados en cuenta. Lo que ya hemos venido diciendo. Entonces, esta es una de las tesis que más, con la que más ha trabajado Lewis Gordon, con los diferentes tipos de invisibilidad. Yo aquí les presenté los que más me llamaron la atención. Él menciona como 40, ¿no? Entonces, pero les mencioné los que más me atraparon. Déjenme pasar rápidamente con algunos más. No vamos a tener mucho tiempo para verlos todos, como les decía, pero quiero que los tengan. Pero por lo menos mencionar algo de lo general. María Lugones. Me pareció importante mencionarla. Ella murió apenas en el 2020, o sea, recientemente. Una filósofa feminista también, argentina, pero que además ella, tal cual, abiertamente lo decía, que su trabajo fusionaba la filosofía existencial con la teoría feminista y la crítica postcolonial. Fíjense cómo eso es muy común en estos que han hecho un lado, que han invisibilizado la crítica al colonialismo, incluso el colonialismo epistémico. Entonces, María Lugones ha hablado mucho del pluralismo co-creativo y la resistencia, poder construir mundos habitables y el mundo entendido como redes de relaciones. Entonces, construir mundos habitables y poder hacer viajes entre mundos o poder visitar el mundo del otro, etc. ¿Alguien habló? También habla de la colonialidad del género, por supuesto, como hay la imposición, habla de la matriz de género binaria, heteronormativa, y habla de las prácticas de liberación, ¿no? Era toda una rebelde María Lugones, en la intención de había que desobedecer las categorías impuestas. Oye, pero que había que desobedecer ese tipo de categorías. Lamentablemente no me voy a poder quedar mucho tiempo con ella para poder ver de rapidito muchos otros más. Pero recuerden, aquí se los voy a dejar, los van a tener en las diapositivas que ya tienen, ¿no? Pero que luego van a tener una versión corregida. Y que, ¿cómo se llama? Y que quisiera que ustedes que tengan la posibilidad de buscar el material. Entonces me parece importante que tengan los nombres y las ideas principales que yo alcancé a revisar. También, bueno, me gustó hablar de Simone Weil, que además murió a los 34 años, también muy joven, y que fue una filósofa mística y activista política francesa. Su obra es muy existencial, pero también es de las que han quedado como hechas a un lado, quizá porque murió muy joven, no lo sé, ¿no? Porque, bueno, y por su condición de mujer, que ya sabemos que es invisibilizada por ello, y desde donde aborda la condición humana frente al sufrimiento, la opresión y la búsqueda de sentido en un mundo deshumanizado. Y entonces fue una influencia poderosa en André Malraux y en Albert Camus, ¿no? Y habla además desde una posición de poder atender al otro como un acto de amor. Entonces es interesante la perspectiva de Simone Weil, que lamentablemente pues murió joven. Y tenemos a este teórico que algunos lo ubican dentro de la escuela de Kioto, de la filosofía de la escuela de Kioto, que es Keiji Nishitani. No sé si así se pronuncia. Keiji, sí, y el Nishitani. ¿Sí? Muy bien. Entonces vivió entre el 1900
y en 1990. Y esta, la primera que viene, es una frase de él, ¿no? Dice, la nada no es lo opuesto del ser, sino el campo donde el ser se muestra. Es filósofo japonés y su obra integra filosofía existencial con budismo zen. Entonces es muy interesante porque mezcla la filosofía existencial con el budismo zen, explorando la condición humana, el sufrimiento y la búsqueda de sentido desde una perspectiva que trasciende dicotomías. En sus textos constantemente refiere a Nietzsche y a Heidegger. Bueno, obviamente habla de la nada desde una perspectiva del vacío, como en el budismo, y la desustancialización del yo, etcétera. Entonces es una filosofía interesante esta. Creo que podemos encontrar cosas bien bonitas, porque además Keiji me sorprendió. Yo había leído sobre él, pero para esta exposición quise leer de él, y ahí güey escribe re bonito, como algunos monjes que escriben con una poesía, etcétera. Él escribe muy bonito, uniendo budismo zen y filosofía existencial. Entonces, ese es otro. Obviamente, pues les decía, Miguel de Unamuno fue un hombre español que escribió mucho sobre la angustia existencial y desde una postura de cómo era diferente la fe de la razón, y él hablaba de que la fe era algo importante que necesitábamos recuperar. Abajo viene una frase de él que dice, la fe no es creer lo que no vimos, sino crear lo que no vemos. ¿No? Y me pareció parísima la frase, ¿no? Parísima. Entonces, bueno, este es Miguel de Unamuno, un pensador que también creo que vale la pena pues considerar, retomar, darle su lugar. Lamentablemente voy a continuar para tener un tiempo de preguntas o de comentarios al final. José Ortega y Gasset, otro español también, él, de hecho, hay un libro, pero les confieso que no lo compré porque está en 8,000 pesos en Amazon. Entonces, un libro que habla de psicoterapia ortegasiana, ¿no? Entonces es una persona en España que quiso generar un modelo de terapia completamente basada en la perspectiva de Ortega y Gasset. Y bueno, obviamente muchos dicen que es fantástico porque que Ortega y Gasset es muy parecido a Heidegger sin la dificultad de Heidegger. Porque Heidegger puede ser muy complejo de leer, pero que Ortega y Gasset es el que tiene muchas ideas muy parecidas a las heideggerianas, pero expresadas de una manera mucho más sencilla. No, y además es español. Y en español, exacto, ¿no? Y al final hay una frase de él que vamos a reconocer como fácilmente nuestra, ¿no? La vida no es algo que se tiene, es algo que se hace, ¿no? Y pues bueno, también tiene muchas ideas interesantes como el perspectivismo, la idea de yo soy yo y mi circunstancia, una de las frases más famosas de Ortega y Gasset, pues podemos reconocerla como cercana, etc. Paulo Freire, por supuesto, el brasileño que murió en 1997, él fue un educador, pero fue un educador que específicamente hablaba mucho de su influencia del existencialismo francés. Es decir, Freire sí era un gran admirador de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y en muchas de sus obras podemos ver esta influencia, podemos ver cómo está pensando siempre el ser humano como proyecto inacabado, la importancia de la concientización, ¿no? El diálogo como encuentro existencial y la humanización frente a la deshumanización. Este es porque también me encontré con que los rusos también son tremendos, tremendos los rusos. Entonces, a mí me gustó muchísimo, en particular. Me gusta mucho Mijail Bajin. No sé si se diga Mijail, como se diga, ¿no? Porque además ellos no lo escriben con estas letras, ya saben, tienen otro tipo. Y a veces vas a encontrar el Mijail con J, a veces con K, ¿no? Entonces es pues, difícil saber exactamente la pronunciación. Pero Batkin, que además murió en 1975, hablaba de que la existencia es siempre dialógica, el cuerpo como lugar de devenir, la polifonía del mundo humano,
la responsabilidad encarnada y la vida como evento irrepetible. A mí me gusta mucho, sobre todo, la parte dialógica y dialogal. Batjin o Mijail, ¿no? Para los cuates, es casi como el Buber ruso. Es como el Buber ruso. Tiene muchísimas reflexiones de lo dialogal, de lo de cómo estamos hechos por los otros y en la conversación con el otro estamos construyendo al otro mientras nos vamos construyendo a nosotros mismos, etcétera, etcétera. Y bueno, con estos obviamente iba a ser un gol a los libros que están a la venta ahí abajo, para que, o a través de ese QR. Y este libro de Bing Therapeutic, que viene ahí, es un libro que planeamos especialmente Ernesto Spinelli. Bueno, Ernesto Spinelli lo planeó y me dijo que yo lo hiciera, básicamente. En donde queríamos recuperar a algunos autores de terapia existencial que han quedado fuera de otros textos, ¿no? Que han quedado fuera de otros libros muy comunes de terapia existencial, etcétera. Y entonces empezamos a solicitar artículos, etcétera, en este libro que se llama Bing Therapeutic, que viene hasta el final. Y quiero decirles algo que me dolió muchísimo y que creo que tiene que ver con lo que hablaban en la exposición, lo que les hablaba al principio, de la inferioridad internalizada. El libro le solicitamos a más de 35 terapeutas existenciales de diferentes partes del mundo, a más de 35, y sí, teníamos el empeño en que fueran principalmente mujeres, ¿no? Le solicitamos que escribieran un artículo para el libro y no lo hicieron, ¿no? Entonces, es algo terrible, ¿no? Es algo terrible. Creo que, digo, tal vez es mi prejuicio, tal vez es mi interpretación. Voy a cerrar aquí para que nos veamos bien en los del Zoom. Tal vez es mi prejuicio, tal vez es mi interpretación, pero de las 35 personas invitadas, más de 35, como 38, solamente aceptaron, además de Ernesto y yo, otras 10 personas. De esas 10, solo 4 mujeres, ¿no? Y en las 38 eran más de la mitad mujeres a las que invitamos. Y no aceptaron. Y algunas de ellas no aceptaron bajo expresarse, no sentirse a la altura, no sentirse a la altura, no sentirse con algo interesante que ofrecer, no tener tiempo, etcétera. Y entonces es terrible porque también parte de lo que hace que esa invisibilidad se perpetúe es que a veces la tenemos tan internalizada que entonces ya no alzamos la voz, ¿no? Ya no levantamos la voz. Entonces creo que parte quizás el principal objetivo de esta charla, de este compartir con ustedes, no es solamente decirles, miren todo esto que también existe y que normalmente no sabemos que existe. No es solamente decirles, hey, y seamos conscientes de por qué creemos que no existe o por qué no lo vemos. Seamos conscientes de todo esto que pasa. No solamente, fíjense todo lo que los otros existenciales están aportando, que me parece importantísimo, de una relevancia enorme, pero también tenemos que hacerles caso, tenemos que salir de ahí. O sea, no podemos quedarnos ahí. Por eso es que sí creo que es importante que vayamos a Denver, con todo y Trump. Que vayamos y que no vayamos solamente como asistentes, no, que vayamos a presentar trabajos, hombres y sobre todo mujeres, a presentar trabajos, a mostrar que tenemos algo que decir, que tenemos algo que opinar, que tenemos un trabajo realizado, porque de otra manera no nos ven, hay que gritar fuerte. Entonces, pues es un poco, esa es la intención de la charla que quería compartirles el día de hoy. Y por supuesto me gustaría, déjenme poner aquí la vista de galería para que vea a todos. Me gustaría invitarles estos 10 minutos que nos quedan, a si ustedes quieren compartir alguna reacción, algo que les movió, que les impactó. Ya voy contigo, Jaime, para empezar. Que les indignó, que cualquier cosa que les haya saltado que no hayan dicho ya, por favor, bienvenidos. Entonces, Jaime. Empiezo por la pregunta y luego la pregunta sería ¿cómo
cómo desde el CIREX, no desde el existencialismo, promovemos el criterio propio, el criterio individual para regresar a que llamaste la conquista de la interioridad, ¿verdad? Bueno, entonces, y la aportación es, entre los filósofos, que propongo otro, que me cae muy bien, que es de los religiosos, se llamó Jaime Balmes, y este cuate escribió un librito que se llama... No, Valdés no, Balmes. No. Por eso es que- el escribí un libro que se llama precisamente El Criterio, que ahí habla que hay que poner atención a los prejuicios. Y sí es existencialista, pero como Marcel. Ok. Entonces, mi razonamiento es el siguiente. Yo estoy de acuerdo en tener el criterio propio, ¿sí? Pero me parece que tendríamos que irnos al ámbito del Uberbelt, ¿verdad? Como lo que pasó ayer en el ejercicio que hicimos en silencio, que capto mucho más sin las palabras y sin lo que me está diciendo mi compañera, ¿sí? En este caso, que con el diálogo, con el lenguaje, ¿sí? Entonces, ahí yo puedo ahí está mi criterio. ¿Cómo es que surge ese criterio que no es de estructura lógica? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, para yo tener mi criterio, para pensar por mí mismo, tengo que recurrir a una parte que está velada aquí en la cuestión existencialista, que le queremos ¿cómo le llamamos eso? Que es el fundamento de mi criterio propio. Tendría que, nos vamos al daimon de Sócrates o qué cosa, ¿verdad? Que no sea tachado como no existencialista. Porque si no, tendríamos que recurrir otra vez al cerebro y y ese es mi sesgo cognitivo, mi prejuicio es, pues no puedo meter cuestiones que no son admitidas aquí en la cuestión existencial. Entonces, ¿cómo le hacemos? Esa es la pregunta. Sí, yo creo que la pregunta hay que resolverla juntos, es una pregunta ongoing. ¿Me explico? O sea, yo no sé cómo. O sea, honestamente no sé cómo. Lo que sí sé es que también, y esa es parte de la paradoja, fíjate, se lo preguntas a quién dirige los programas académicos del CIREX. ¿Ah? Y respondiéndote como quien dirige los programas académicos del CIREX, lo que te puedo decir es, pero también me interesa que como CIREX tengamos una línea de pensamiento. Esta es la línea de pensamiento del CIREX. No quiero que el CIREX sea cualquier cosa. Lo que no quiero es que esas otras cosas que no son CIREX desaparezcan. No. Me interesa que las cosas no CIREX existan y que discutamos, dialoguemos y conversemos. Pero eso no quita que pueda haber una línea CIREX. ¿Ah? Que sea una línea CIREX, que sea la nuestra, que sea nuestra perspectiva, que sea nuestra propuesta, nuestra voz. Porque si no, también la voz queda callada por la multiplicidad de voces y ya ninguna se destaca. ¿Ah? Entonces, ¿me interesa que nuestra voz se destaque? Sí, pero no quiero que se destaque a costa de callar otras. Quiero que se destaque por el diálogo y la conversación enriquecida con las otras. Pero claro que me interesa que tengamos una voz distintiva. Y para tener una voz distintiva tenemos que tener una línea acotada. Entonces, me parece que por un lado, sí necesitamos acotar, por supuesto. Y al mismo tiempo necesitamos reforzar la posibilidad de conversar con otras perspectivas. Pero que se sepa, esta es la nuestra. Y queremos escuchar a los demás y queremos ser escuchados por los demás. Gracias, Len. ¿Alguna otra? ¿Alguien en el Zoom? ¿Alguien, tomen en cuenta que tienen que levantar su manita? Aquí elimino los destacados. ¿Alguien dijo yo? Yo. Ah, Lourdes, perdón. A mí me hace mucho ruido, Jackie, la verdad. Me hace muchísimo ruido seguir como dividiendo entre los oprimidos y los no oprimidos, entre los blancos y los negros. Ayer en el ciclo donde me tocó entre tus demonios, como que me hace mucho ruido seguir en este diálogo de diferenciación, porque entonces pensamos desde la diferencia y seguimos enrolados en lo mismo, ¿no? Cuando te hablaba de los indios, ahora en octubre me voy a ir a una experiencia con estos indios de Colombia, ¿no? Que por fin abren sus puertas al diálogo
pero ellos siguen marcando los blancos y los indígenas, Ujú. ¿no? Para nosotras, las que vamos, no es los blancos y los indígenas. Es, a lo mejor culturalmente, pues no traemos las mismas colonizaciones, pero son humanos. O femenino y masculino, o feminismo, que es lo mismo que machismo. O sea, No, no exactamente. pero me hace mucho ruido seguir viviendo, seguir. Ajá. Pero fíjate qué interesante, Lourdes. Eso es algo que a mí Yo tenía esa misma idea, principalmente en cuanto a distinciones en la sexualidad, en los géneros, etcétera, etcétera. A ratos decía cuál es esta tan imperiosa necesidad en seguirnos señalando como hombres y mujeres, ajá, etcétera, etcétera. Y luego hasta heterosexuales, homosexuales, bisexuales, asexuales, etcétera, 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 ¿no? Y de pronto para mí el tratar de hacer tantas divisiones a mí me confunde, y entonces desde todas esas, como me confundo, empezaba yo a promover que no debía ser, hasta que me abrí a escuchar lo que ellos dicen. Y entonces aquí viene esta idea. Ok, Luis, puede ser que para ti no sea importante separar entre indígenas y no indígenas, o entre blancos y negros, pero entonces vas a imponer esa idea a un negro que para él sí es importante dividirla. ¿Tú crees que tu idea de que no dividirlo es mejor que la idea de sí dividirlo? Sutilmente ya estás haciendo lo mismo otra vez. ¿Eh? Otra vez estás diciendo que tu idea de no dividir entre marginalizados y no marginalizados es mejor que la idea de dividirlos. O sea, seguimos queriendo imponer una idea por encima de las otras. Entonces, si tú dices, para mí no es necesario hacer esa separación, déjame te cuento por qué para mí no es importante hacer esa separación. Y quiero saber por qué para ti sigue siendo importante mantenerla. Cuéntame por qué para ti es tan importante mantener esa separación. Te vas a sorprender. Tienen razones, y muy buenas, y muchas veces de mucho peso, para querer mantener esa separación. Para querer seguir diciendo, no somos los mismos, somos diferentes. Y sí tenemos una situación entre marginalizados y no marginalizados. Sí tenemos esa división. Entonces, no impongamos nuestra mirada solo porque creemos que es la buena. Ajá, ok, para mí no es necesario hacer esa división, pero si para ti es necesario hacerla, platiquemos. Déjame te cuento por qué para mí no es necesaria. Y por favor, cuéntame tú por qué para ti sí. Ajá, porque si no, seguimos en la misma, pero de maneras más sutiles. Ajá. Entonces, justo eso es parte de lo que aprendí y que aprendí con estos, con decir, wow, o sea, es justo una de las cosas que la población negra, y déjame decirlo con esas palabras que a veces es una palabra hasta medio altisonante o difícil, ¿no? Decirle a alguien políticamente incorrecta, ¿no? Pero déjame usar la palabra negra con el absoluto respeto de que yo también soy negro ahora, ¿no? En una formación que hice recientemente, hubo un debate interesante entre algunas personas que decían, no, pero es que yo no veo colores, ¿no? Yo no veo colores, yo soy ciego al color, yo no veo colores, yo puedo relacionarme con los demás sin estar viendo colores. Y hubo varios de población afroamericana, negros, que dijeron, pocas cosas escucho tan insultantes como esa. Ajá. Que me vengas a decir que no ves colores, porque sí tenemos colores diferentes. Quiero que me veas, quiero que veas que soy negro. ¿Ah? Lo que no quiero es que te pongas por encima de mí. Pero claro que quiero que veas que somos diferentes, que tú eres blanca y yo soy, o blanco y yo soy negro. Quiero que lo veas. Y quiero que además veas que cuando tú te pones en el rol de yo no veo colores, es una nueva manera de colonizar y de imponer, y de invisibilizar, que para nosotros es una victoria. Para nosotros es una victoria levantar, así lo decían, levantar el puño y decir soy negro, y a mucha honra. Es una victoria histórica. Cuando tú vienes a decirme que borremos la idea de negros y blancos, estás
una vez más, eliminando mis luchas, eliminando todos siglos de esfuerzo, siglos de batallas, siglos de sufrimiento. No me los borres de un plumazo solo porque tú eres muy revolucionario, solo porque tú eres muy open mind. No, reconoce que yo necesito ser visto como negro y como diferente a ti que eres blanco. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo escuché eso, dije, wow, o sea, tienen un punto, tienen un punto. Entonces, eso no significa que yo voy a eliminar mi idea de que quiero hablar de humanidad, no quiero hablar de diferencias, pero no quiero imponer mi gana de hablar de humanidad sobre aquellos que necesitan sostener y hablar de diferencias. Sí, pues. Sí, con esto que dijiste, estoy pensando fue cómo desde aquí, o sea, como del modelo de análisis, del modelo mexicano de análisis de terapia existencial, podemos hacer un salto desde la transculturalidad a la interculturalidad, o sea, en donde podamos no solamente reconocerlos, sino dialogar desde esas diferencias, sí, toda nuestra formación, ¿sabes? No solamente la formación que tenemos aquí como terapeutas existenciales, sino la formación que tenemos en general como educativa es muy eurocentrista. Sí, es tremendo porque está infiltrado de muchas maneras que ni cuentas nos damos. Entonces, por eso creo que es la tarea fenomenológica es valiosa. Es comenzar por decir, no puedo no estar cargado de prejuicios. Tengo los míos. Tengo que tener cuidado de creer que mis prejuicios son mejores que los tuyos, ¿no? Tú también estás cargado de prejuicios, ¿no? Los dos estamos cargados de prejuicios. ¿Podremos dialogar desde nuestros prejuicios reconociendo que se trata de puros prejuicios? ¿No? Ese es el reto. Pero dirías que justo ese es el camino, o sea, el camino para intentar, ¿no? Mínimo intentar llegar a la interculturalidad sería el reconocimiento de, o sea, como de mis prejuicios. Creo que es el primer paso. No el camino, porque se quedaría muy cortito, ¿no? Pero el primer paso sí. Por eso es que sí creo que la fenomenología tiene un buen punto en esto. No es el final del camino, no es el camino entero, pero sí creo que es un buen principio. Ya no nos queda mucho tiempo, pero si alguien quiere decir algo antes de que cerremos rápidamente, Flavia y Carlos. Yo nada más, hablando de la fenomenología y en esta primera idea de por qué es lo que es, ¿no? Como por qué es pudiendo no ser o esta idea de Heidegger, de Husserl, Heidegger, es, me voy como a un niño, mira lo que es. Y no, o sea, que todavía no tiene esos prejuicios, que todavía no inicia, lo nombra tal como es. Sí, entonces dice, él es negro, ella es amarilla por el pelo, así lo dice, ¿sí? Ella es roja, sí, mi amiga la roja, mi amiga la amarilla, o sea, sin prejuicios, simplemente lo que es. De colores. Lo describen tal cual. Sí. Estamos lejos de volver a eso. Pero sí, sí. Pero sería como un poco regresar a lo que es. Sí, Carlos. Sí, yo me ponía a pensar como en esta parte de, sí, eurocentrista y no sé qué, pero también me pongo a pensar que eso de repente lo estoy escuchando como si tuviera algo de malo, ¿no? O me pongo a pensar en Trump cuando dice, pues no vamos a dar visas o vamos a sacar a todos estos, ¿no? Y entonces, como visto algo como muy malo, pues yo en mi casa decido a quién invito o a quién no, a quién dejo entrar, a quién no. O sea, también creo que también hay un derecho a discriminar. O sea, yo creo que el tema es el respeto por la diferencia, es decir, un pueblo americano que se siente el árbitro del mundo y interviene en otros pueblos, ahí sí me molesta, ¿no? Pero pues que ellos hagan lo que quieran en su casa, pues es su casa. No sé si me explico. O sea, por eso me gusta como la parte mexicana de la no intervención en los pueblos, ¿no? Porque también es respetar esa diferencia. Y entonces, si en tu pueblo dilapidan a las mujeres, pues yo no estoy de acuerdo y yo no voy a permitir en mi casa, pero tampoco me puedo meter en la tuya. O sea, como que hay una cosa ahí que siento que de pronto está
estamos juzgando también el discriminar y también se vale discriminar. Es interesante lo que dices, Carlos, porque plantea un montón de asegúnes que pueden levantar un montón de aristas, ¿no? Es complicado. Exacto, porque además, ¿dónde pones la línea de tu casa y la mía? ¿Sabes? Es porque fue fácil narrarla en términos, a lo mejor, sí, claro, a la política así le conviene, así le es fácil, en términos de países, ¿no? Pero entonces podríamos también decirlo en términos de mi casa y la casa del vecino. Y entonces, Albert Camus en El extranjero narra esta situación en donde está este hombre, Mersalut, ¿es Mersalut? Sí, ¿verdad? No, el otro, el personaje ¿es Mersalut? Sí, ¿verdad? El nombre, sí, sí. Bueno, Mersalut o algo así, porque, perdóname mi francés, Domi. Está con su pareja, ¿no? Y escuchan que en la habitación de lado, o no me acuerdo si es la casa de lado o está en un hotel y en la habitación de lado, hay otra pareja y están peleando. Y la pelea empieza a tener grados de violencia. Y todo parece indicar que él la está golpeando a ella, ¿no? Y entonces la pareja de este hombre, que es el personaje de la historia, ¿no?, le dice, hay que hablar a la policía, la está golpeando, hay que hablar a la policía. Y él dice, no, eso no te toca. O sea, a ti te toca aquí, allá no. No, eso no te toca. Entonces, no nos metamos. ¿No? Es interesante, ¿no? ¿Dónde pones la línea? ¿No? ¿Dónde pones la línea? Entonces, empieza a ser algo tremendamente complejo. Por eso es que no es la respuesta, pero es la manera de responder, ¿ah?, que consideramos más necesaria. Y es continuar el diálogo, mantenernos en el diálogo. Y por eso es que a continuación, nuestra compañera Adriana y Pina, nuestra compañera Adriana Pina, para los presenciales dirán una conversación. Línea. Compañeros en línea, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos en la tarde. Recuerden que a las 4 de la tarde es la siguiente conferencia, 4 de la tarde hora de México. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos a las 4. ¿Hay receso? ¿No hay receso? No me acuerdo. ¿No? Ah, no. No, no. No se vayan. Sí. No se vayan. No se vayan.